En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Bienvenidos a una semana más aquí de nuestro programa y de esta nuestra serie, Adoración, serie que ya llevamos pues algún tiempito, un par de semanas, algo así. Adoración, postrarme delante de Dios, pero siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿De qué sirve adorar? Eso lo hemos visto. Simplemente postrándome delante de Él cuando me levanto y me paro y sigo haciendo mi voluntad. Pues por supuesto que eso no es adoración. Vamos a ver hoy una historia que tiene que ver con Pablo, pero tiene que ver con una mujer muy especial. Sin duda alguna, pues Pablo ha sido conocido como el misionero por excelencia, un gran siervo de Dios, un gran apóstol de Dios, el apóstol por excelencia. Aquel que fue fundamental en el primer siglo para la expansión del Evangelio, de las buenas nuevas del Señor. Vamos a Hechos 16, en el versículo 9. Dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Tuvo una visión, Pablo. La visión le estaban haciendo un llamado, un varón que dice: ven acá, aquí a Macedonia. Ven aquí a la provincia de Macedonia. Aquí donde tenemos tanta necesidad, donde aquí nada ha llegado. Ven acá, ayúdanos. Hoy en día tantas personas necesitan ayuda, pero ¿qué ayuda necesitan? Pues necesitan es a Dios, necesitan de Dios, necesitan oír esa palabra, pero esa palabra que es vida, esa palabra que penetra hasta lo más profundo de su ser, que transforma vidas. Ayúdanos, le dice, aquí en Macedonia, ven para acá. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida, relata Pablo, procuramos partir para Macedonia. Procuramos, bueno, habla en plural, se refiere pues a un personaje bíblico también muy importante, Silas, que acompaña a Pablo. Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Bueno, para eso es. Una visión. Y dimos eso, por cierto. Bueno, no se equivocaba aquí Pablo. Partieron entonces para Macedonia, me dice el versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Bueno, un viaje ahí pues con escalas, tuvieron que llegar primero a un puerto, luego llegaron al otro y finalmente llegan a una ciudad muy importante de Macedonia. Zarpamos, bueno, entendemos entonces muy claramente, y así fue, que fue un viaje marítimo. No importa qué tan lejos sea, no importa cuáles son las escalas que yo tenga que tomar, no importa el medio a través del cual yo me transporte, pero tengo que ir. Eso decía Pablo, tengo que ir. Bueno, Pablo nos enseña tanto acerca de esto. La necesidad de ir a otros lugares. Hoy en día obviamente tenemos facilidad de comunicarnos con otras personas en cualquier parte del mundo a través de los mecanismos de carácter virtual, con costos mínimos, casi que cero, lo podemos hacer. Sin embargo, independiente de la tecnología que hoy tenemos a disposición, ¿qué tan importante es el no quedarnos en esa comunicación que es necesaria en primera instancia, sino de llegar también allá? Ven acá y ayúdanos. De ahí, dice, y de allí a Filipos. Y eso es una ciudad clave, la ciudad de Filipos.
de ahí de Macedonia. Dice que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, la primera, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad por algunos días. Llegaron allá. Bueno, Pablo, recordemos que en la visión había un varón que lo llamaba él, que decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Bueno, versículo 13 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Estaban en la ciudad, salieron de la puerta de la ciudad. Se fueron por ahí a una ribera. En algunos lugares lo llaman como un malecón. Dice junto al río. Donde la gente transitaba, pero también donde la gente se sentaba. Donde la gente hacía, pues, donde la gente solía hacerse. Dice, solía hacerse la oración. ¿Cuál oración? Bueno, la gente ahí solía ahí sentarse de acuerdo a lo que ellos creían. Dice, y ahí les hablamos a las mujeres. Algo fundamental para Pablo. Alguien fundamental fue la mujer. Las mujeres fueron sumamente importantes para Pablo. Bueno, incluso, por ejemplo, su gran discípulo, Timoteo, tenía una maravillosa mamá, una extraordinaria abuela. Bueno, Pablo, aquí haciendo este pequeño paréntesis, pues él no formó a Timoteo de cero. Él lo recibió formado. Bueno, continuó la formación con él, por la gran labor que habían hecho, pues, estas dos mujeres. Y aquí encontramos que le hablaron a las mujeres que se habían reunido allí. Les hablaron. ¿De qué? Pablo lo anunció ya antes, lo había dicho antes, del evangelio, que era necesario que fuéramos allá para hablarles, para predicar el evangelio. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, vendía tela, vendedora de púrpura, o sea, ella era una comerciante, era pues, digamos, una vendedora, tenía su emprendimiento, tenía su empresa allí, vendedora de púrpura, donde, pues, ahí vemos en Filipos, una ciudad muy importante, una ciudad clave, donde venían mercaderes de diferentes lugares a comprar, a vender. Ese era el caso de Lidia, dice, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y aquí vemos algo fundamental, una mujer que adora a Dios. Entre estas mujeres, a las cuales pues les estaba hablando Pablo y Silas, había una que sobresalía, Lidia. ¿Recuerdan aquella visión de Pablo? Dice, de un varón que decía, Macedonia, pasa a Macedonia y ayúdanos. Resulta que ese varón resultó ser una mujer, resultó ser esta maravillosa mujer, Lidia, que adoraba a Dios. Así fue como se abrió el ministerio ahí en esta tierra de Filipos. Y la gran iglesia de Filipos, la iglesia de Filipos que sobresale por encima de muchas, en mi concepto de todas, una iglesia sencilla, maravillosa, que siempre estuvo pendiente de Pablo. ¿Cómo creció la iglesia de Filipos? Así fue como comenzó. ¿Saben cómo comenzó? Con una mujer que adoraba a Dios. Porque donde hay adoración, hay disposición. Fundamental, la adoración. Dice que ella estaba allí, disponiéndose. Estaba totalmente dispuesta. ¿Por qué no disponernos entonces todos los días en adoración a Dios? ¿Qué mejor que disponerme siempre para recibir la palabra de Dios, para adorar a Dios? Adoraba a Dios y estaba oyendo y abrió el corazón Dios de ella. Y cuando fue bautizada, dice el versículo siguiente, y su familia nos rogó diciendo, o sea, así le hacía a mí, Pablo hablando, por supuesto. Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Versículo 40. Encontramos algo que después, bueno, fueron apresados Pablo y Silas,
ocurre un milagro maravilloso. Pero quiero concentrarme en el versículo 40. Dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Moraron ahí en la casa de Lidia. Lidia además que les dio albergue, les dio posada allí. Llevan ya algunos días, seguramente ahí pues pasando algún tipo de penurias, pero Lidia les dijo, vengan acá, vengan aquí. Abrió un grupo de oración. Bueno, ¿por qué no abrir un grupo de oración donde podamos oír la palabra de Dios, donde muchos puedan conocer del Señor? Aquí, pues quiero darle gracias a todas las Lidias que me están escuchando a mí, que han dispuesto su corazón, que adoran a Dios. ¿Por qué no abren un grupo de oración ahí en su casa, como Lidia? Necesitamos muchas Lidias en nuestra tierra. Vamos a orar. Señor, aquí nos enseñas tanto acerca de lo que es la disposición, Señor. Allí hay una mujer que adoraba a Dios, una mujer que se postraba delante de ti, pero dispuesta a hacer tu voluntad, porque eso es adoración. Dispuesto a servirte, dispuesto a hacer conforme a tu palabra, dispuesta como Lidia a abrir su corazón a ti, a oír, a abrir su corazón a ti, pero también dispuesta a abrir su casa a ti, para que allí, Dios, llegue tu palabra que es vida. Y de allí, oh Dios, tú transformaste esa casa en un gran grupo, en una maravillosa familia espiritual, ahí en Filipos, Dios. Pero todo comenzó con una mujer que te adoraba a ti. A ti dispongo mi corazón hoy en adoración delante de ti. Que la bendición de nuestro Señor, que la bendición de nuestro Dios los bendiga en este día. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este día, comenzando esta semana. Y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Hilo, en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Perú. Guayó Estéreo en la bella y mágica Guajira colombiana. Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, regálenos un me gusta ahí en su dispositivo. Si este programa pues ha sido útil para usted, compártalo con quien usted cree que lo puede necesitar en este momento. Nos encontramos nuevamente mañana, 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día, un feliz inicio de semana. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.